¿Qué tan lejos puede llegar la humanidad cuando decide destruir a sus enemigos? Mucho antes de los tanques, de los misiles y de la guerra moderna, ya existían máquinas tan gigantescas, tan aterradoras y tan imposibles, que parecían sacadas de una historia de fantasía. Torreones móviles más altos que edificios. Garras capaces de arrancar barcos del mar. Catapultas que convertían la muerte en un arma. Y armas adelantadas a su tiempo. Carros diseñados para cubrir el cielo con fuego en un solo instante, dejando al enemigo sin escapatoria. Y un fuego imposible. Un fuego que ardía incluso bajo el agua, como si las leyes de la naturaleza no aplicaran. Hoy te voy a llevar por un viaje a las armas más monstruosas que la historia real se atrevió a construir. Comencemos con la Helépolis, cuyo nombre significa literalmente, la que toma ciudades. Fue el monstruo mecánico más ambicioso que los griegos construyeron jamás. Aunque las torres de asedio eran un recurso habitual, la Helépolis nació en el periodo de expansión de Alejandro Magno, cuando la ingeniería militar griega vivía su época dorada. Las primeras versiones alcanzaron aproximadamente 14,5 metros de altura, ensambladas con enormes cantidades de madera, pino y abeto para paneles y tabiques, roble y fresno para los puntos de carga, los ejes, las ruedas y las vigas maestras. Incorporaban incluso ruedas gigantes colocadas en vertical, parecidas a las de los hámster modernos, que permitían mover las ruedas motrices una vez acercada la torre a las murallas. Era una mezcla fascinante de creatividad artesanal y brutalidad bélica. Pero todo esto sería solo un preludio. Cuando Demetrio Poliorcetes, rey de Macedonia, hijo de uno de los generales que a la muerte de Alejandro Magno se hizo con el mando de casi todo el imperio macedónico, decidió tomar la ciudad de Rodas, quiso que su torre superara cualquier precedente. En su mente, la Helépolis debía ser una obra maestra de intimidación y potencia. La versión inicial que presentó para el asedio era enorme, una torre cuadrada dividida en 9 niveles, colocada sobre 4 ruedas gigantescas. La manipulaban 200 soldados, además del equipo encargado de moverla utilizando un enorme cabestrante conectado mediante correas al sistema de ruedas. Era lenta, sí, pero tan robusta que parecía imposible de detener. En el sitio de Rodas, 305 al 304 a.C., Demetrio, insatisfecho con la primera versión, mandó construir una Helépolis aún mayor. Esta máquina superaba cualquier límite imaginable. Su estructura alcanzaba 41,1 metros de altura y 20,6 metros de anchura, dimensiones que sobrepasaban a las torres defensivas de los propios Rodios. Contaba con 8 ruedas macizas, revestidas con una cubierta protectora de madera de casi 1 metro de espesor. Además, disponía de ruedas de pivote, que permitían desplazar lateralmente el armazón para corregir su trayectoria, una innovación extraordinaria para la época. En el interior de su planta baja, vigas paralelas separadas por menos de medio metro creaban un espacio en el que podían situarse casi 1000 hombres para impulsarla desde dentro, mientras que fuera se necesitaban todavía más para conseguir mover semejante monstruo. Diodoro Sículo, historiador griego, afirma que se seleccionaron 3400 de los soldados más fuertes para operarla. Los 3 lados expuestos al ataque estaban completamente protegidos con plancha de hierro, para evitar que los defensores incendiaran la estructura. Cada nivel poseía portones cubiertos por postigos articulados, hechos de pieles tratadas con lana, que podían abrirse y cerrarse mecánicamente para absorber el impacto de los proyectiles enemigos. Dentro, los pisos se comunicaban mediante 2 grandes escaleras, una para subir y otra para bajar, lo que permitía mantener el flujo de tropas y operadores durante el combate. La supertorre avanzaba por un terreno previamente nivelado y desbrozado a lo largo de medio kilómetro, con una velocidad sorprendentemente superior a la de las torres más pequeñas. Sin embargo, a pesar de su poder, la Helépolis no culminó en un asalto directo a las murallas. Tras el sitio, Demetrio abandonó la máquina, y los ciudadanos de Rodas la desmontaron. Fundieron sus placas metálicas y reutilizaron su material para construir una de las maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas.
Con el tiempo, el nombre de Helépolis terminaría utilizándose para designar no solo a torres gigantes, sino también a máquinas que disparaban piedras y lanzas, o incluso a estructuras móviles que transportaban arietes. Pero ninguna de ellas volvió a alcanzar las dimensiones o la ambición de la Helépolis que se levantó ante las murallas de Rodas. A la par en ingenio defensivo, encontramos la garra de Arquímedes, diseñada para defender la ciudad de Siracusa, en concreto la parte de la muralla que colindaba con el mar, entre los años 213 y 211 a.C. Era una especie de mecanismo similar a una grúa con un gancho de acero suspendido. Seguramente a través de una palanca gigante se activaba dicha garra, pudiendo levantar un barco y, posteriormente, derribándolo y hundiéndolo. Durante la Segunda Guerra Púnica, durante el asedio romano a Siracusa, cuando Marco Claudio Marcelo comandaba una flota de al menos 120 quinquerremes. Al acercarse a la ciudad bajo la oscuridad de la noche, estos ingenios se desplegaron, causando el hundimiento de numerosos barcos y sembrando el caos entre los atacantes. Historiadores como Polibio y Tito Livio atribuyen gran parte de las bajas romanas a estas máquinas, así como a otras catapultas igualmente concebidas por Arquímedes. Según Polibio, la intervención del genio siracusano fue tan decisiva que arruinó las esperanzas de un asalto rápido, obligando a los romanos a replantear su estrategia y a recurrir a un asedio prolongado de 8 meses, que culminó finalmente con la caída de Siracusa. Damos un salto a la Edad Media. El fundíbulo, también conocido como trabuquete o lanzapiedras, fue un arma de asedio diseñada para derribar murallas o arrojar proyectiles sobre los muros enemigos. Su origen se remonta probablemente a China, entre los siglos 5 y 3 a.C., y de allí se difundió hacia Occidente, siendo adoptado por los bizantinos a mediados del siglo V. Con el tiempo, se desarrolló el fundíbulo de contrapeso, una mejora del modelo de tracción, que apareció en las regiones cristianas y musulmanas del Mediterráneo hacia el siglo XII. Este diseño regresó a China en el siglo XIII gracias a las conquistas mongolas. El fundíbulo consistía en una viga o barra de madera montada sobre un armazón que la mantenía elevada. Su punto de apoyo, generalmente un eje, se situaba en la parte superior del armazón. Del brazo corto colgaba un contrapeso, mientras que del brazo largo pendía una honda. Esta honda tenía un extremo sujeto a la viga y el otro libre, con un lazo donde se colocaba el proyectil. Los proyectiles eran muy variados, normalmente grandes piedras o esferas de piedra, pero en ocasiones se lanzaban objetos más macabros o estratégicos, animales muertos, colmenas, cabezas decapitadas de enemigos, pequeñas esferas de arcilla que explotaban al impactar, barriles de brea o aceite en llamas, e incluso prisioneros, espías o heces de animales. Esta diversidad de proyectiles no solo buscaba destruir, sino también intimidar y sembrar el caos entre los defensores. Durante el asedio de Cafá, actual Feodosia, Crimea, 1346 a 1347, los mongoles demostraron que el ingenio en el asedio podía ser tan letal como cualquier ejército. Atrapados por la propagación de la peste bubónica entre sus filas, en lugar de retirarse decidieron utilizar la enfermedad como arma. Para ello, recurrieron a una de las herramientas más efectivas de la época, el fundíbulo. Con este gigantesco lanzapiedras de contrapeso, catapultaban cadáveres infectados por peste sobre las murallas de la ciudad. El efecto era devastador, los proyectiles no solo causaban miedo, sino que también extendían la enfermedad entre los defensores, convirtiendo el arma en un instrumento de terror biológico. La imagen de cuerpos cayendo desde lo alto del fundíbulo sobre la ciudad era dantesca, y demostraba cómo estas máquinas de asedio medievales podían ser utilizadas de formas creativas y extremadamente crueles. A pesar de este uso macabro del fundíbulo, los habitantes de Cafá resistieron, y los mongoles se vieron finalmente obligados a retirarse, afectados por la misma plaga que habían intentado utilizar como arma. Pero ninguno fue tan temido como el lobo de guerra. Mandado construir por Eduardo I de Inglaterra, su sola presencia infundía terror. Durante el asedio del castillo de Stirling, los defensores intentaron rendirse al ver cómo se levantaba esta colosal máquina. Eduardo se negó, quería demostrar su poder. Un único disparo bastó para derribar un muro completo.
Tras años de resistencia escocesa, Stirling era la última fortaleza clave que impedía el control total de Escocia. El castillo era esencial para asegurar el dominio inglés. En abril de 1304, Eduardo rodeó la fortaleza con un gran ejército y numerosas máquinas de asedio, decidido a acabar con la resistencia de una vez por todas. El lobo de guerra fue el mayor trabuquete jamás construido. Su montaje llevó cerca de 3 meses y requirió decenas de artesanos trabajando día y noche. Para alimentar sus enormes contrapesos, el rey ordenó confiscar plomo de iglesias cercanas. Su tamaño era descomunal, podía lanzar proyectiles de hasta 150 kilos con una fuerza devastadora. Cuando el lobo de guerra fue finalmente activado en julio de 1304, sus disparos destrozaron las murallas en pocos impactos. La resistencia se volvió inútil. El castillo de Stirling cayó el 24 de julio, marcando el final de la campaña y consolidando la victoria de Eduardo, que había demostrado que ninguna fortaleza podía resistir al lobo de guerra. El Hwacha, nombre que puede entenderse de forma aproximada como carro de fuego, fue un arma desarrollada en Corea hace varios siglos y empleada por sus fuerzas militares en el campo de batalla. Su fama se debe, sobre todo, a su participación durante la Guerra Imjin, el conflicto conocido también como las invasiones japonesas de Corea, ocurrido a finales del siglo XVI. La utilización de este ingenio por parte de los defensores coreanos fue uno de los factores que contribuyó al fracaso de la campaña japonesa por dominar la península. El carro de fuego puede describirse como un lanzador múltiple de cohetes de época antigua. Consistía en un carro con 2 ruedas sobre el cual se instalaba una plataforma perforada con decenas de pequeños orificios. En cada uno de ellos se colocaba una especie de tubo de papel lleno de pólvora negra y acoplado a una flecha, de algo más de 1 metro de longitud. Tenía un alcance considerable, dependiendo de su tamaño. La pólvora impulsaba el proyectil a través de una mecha que terminaba en la cabeza explosiva, detonándola al acabarse. En esencia, eran protocohetes, y el carro de fuego permitía dispararlos de manera simultánea. Los primeros modelos eran capaces de lanzar alrededor de 1 centenar de flechas por andanada. Con el tiempo, el arma fue perfeccionada, hasta lograr versiones que podían disparar hasta 200 proyectiles en un solo estallido. En la batalla de Ainju, que tuvo lugar el 14 de marzo de 1593. Los apenas 3.400 coreanos fueron capaces de repeler los asaltos de unos 30.000 nipones usando 40 carros de fuego con los que destrozaron sus formaciones. El Imperio Bizantino del siglo VI utilizó con frecuencia una sustancia incendiaria especialmente eficaz en los combates navales. Su mayor ventaja era que seguía ardiendo incluso al contacto con el agua, lo que la convertía en un arma decisiva para la flota imperial. Gracias a esta tecnología, los bizantinos obtuvieron varias victorias cruciales, entre ellas la defensa exitosa de Constantinopla durante los 2 asedios musulmanes, un acontecimiento que aseguró la supervivencia del imperio y frenó la expansión islámica hacia Europa occidental. El impacto que esta arma produjo en los cruzados fue tan grande que el término «fuego griego» terminó utilizándose para cualquier tipo de proyectil incendiario, incluso los fabricados por árabes, chinos o mongoles. Sin embargo, todos ellos eran fórmulas distintas de la bizantina, cuya composición exacta se mantuvo en secreto absoluto de Estado y que finalmente se perdió. Entre los componentes sugeridos por los estudiosos se mencionan petróleo crudo, salitre, cal viva y azufre, aunque nada se ha confirmado. Lo que realmente distinguió a los bizantinos fue su capacidad para proyectar la mezcla mediante sifones presurizados, un método inusual y tecnológicamente avanzado para la época. El poder del fuego griego residía no solo en su resistencia al agua, sino en que podía arder incluso bajo el agua, un fenómeno que causaba auténtico terror en los enemigos. En las batallas navales su eficacia era devastadora, provocaba incendios incontrolables, destrucción masiva y un profundo pánico, ya que muchos soldados interpretaban su comportamiento como algo sobrenatural, casi mágico. La razón por la cual se desconoce su receta es sencilla: la marina bizantina dominó el Mediterráneo oriental durante siglos y consideró esta arma como clave de su supremacía naval. Por ello, su preparación quedó restringida a unos pocos artesanos especializados y jamás se reveló públicamente.
Estas máquinas demuestran que, cuando se trata de conquistar, la humanidad no tiene límites para su creatividad destructiva. Si te apasionan estos ecos del pasado, no olvides suscribirte y activar la campana. ¿Cuál de estas armas te pareció más aterradora? Déjalo en los comentarios. Esto fue Crónicas del Ayer, donde la historia vuelve a cobrar vida. Hasta la próxima.